Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. En cámaras de seguridad quedaron registrados los movimientos de los sicarios que asesinaron al fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Cartagena. La fiscalía ahora busca a quienes pagaron para que se cometiera el homicidio. También se adelanta un operativo para capturar a otro de los presuntos participantes en el crimen. Se cree que sería el hombre que manejó el jet ski en el que se transportó el sicario que disparó contra Pecci. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. 2 soldados murieron en un ataque en el Catatumbo y 2 suboficiales del ejército fueron reportados como desaparecidos en el departamento de Arauca. Los soldados profesionales Fernando Aragonés y Carlos Toquica murieron en este ataque con ráfagas de fusil mientras patrullaban en zona rural de Tibú, en norte de Santander. El ejército atribuyó el crimen al ELN. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las lluvias siguen provocando emergencias en diferentes regiones del país. Al menos 14 barrios resultaron afectados por las inundaciones que dejó una fuerte lluvia en Pasto. En Cundinamarca, Valle del Cauca y Antioquia también hubo emergencias provocadas por la temporada de lluvias que golpea al país. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Y las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. El Banco Mundial advierte que viene la peor desaceleración de la economía global en los últimos 80 años. Presidente de Ucrania hace visita sorpresa al peor frente de batalla contra Rusia en el oriente del país. Desde la Casa Blanca, el actor Matthew McConaughey hace emotivo reclamo para leyes más estrictas contra las armas en Estados Unidos. Autoridades italianas incautan 4.3 toneladas de cocaína del Clan del Golfo. En plena reinauguración, cae puente colgante en México. 25 heridos. Con Claudia Palacios y Luisa Tobo. El Banco Mundial rebajó drásticamente sus previsiones de crecimiento global para 2022. Esto debido a la guerra en Ucrania, que ha golpeado duramente la economía del planeta. El organismo advirtió que se avecina la peor desaceleración en 80 años. La guerra en Ucrania, los altos precios y los problemas en la cadena de suministros podrían derivar en una situación de estanflación, que es un periodo prolongado de inflación elevada unida a un bajo crecimiento. Así lo alerta el Banco Mundial, que rebajó drásticamente sus previsiones de crecimiento global para este año y advierte de los riesgos especialmente para los países de bajos ingresos. La institución con sede en Washington espera ahora que la economía mundial crezca 2,9% frente al 4,1% previsto en enero, e incluso no descarta que el PIB global experimente su mayor desaceleración en más de 80 años. Los expertos esperan que este ritmo de crecimiento continúe hasta el 2024, con la guerra en Ucrania afectando gravemente la actividad, la inversión y el comercio a corto plazo. Y para muchos países será difícil escapar de la recesión, según el Banco Mundial, que considera urgente incentivar la producción y evitar las restricciones comerciales. La institución revisó a la baja las previsiones de crecimiento de muchas economías, empezando por las 2 más grandes como Estados Unidos y China. Para América Latina y el Caribe se proyecta que el crecimiento será del 2,5% en 2022, luego del rebote del 6,7% en 2021. En el caso de Colombia, el Banco Mundial mejoró a 5,4% el pronóstico de crecimiento en el 2022, a pesar del complejo panorama internacional. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitó por sorpresa el frente de batalla para motivar a sus tropas en la región separatista del Donbass. Ucrania prosigue sus contraataques en Severodonetsk, ciudad clave para el control del este del país donde Rusia concentra su férrea ofensiva, pero que también fue visitada por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que por primera vez acudió al frente de batalla para personalmente motivar a su ejército en el Donbass, justamente cuando un nuevo general ruso caía abatido por las tropas de Kiev cuando visitaba sus unidades. Zelensky reiteró que su país no se rendirá ante Rusia y aseguró que sus fuerzas están empujando gradualmente al ejército invasor, pese a que es considerado el segundo más fuerte del mundo. El mandatario ucraniano recorrió en secreto el corazón del Donbass, momento en el que conversó con soldados y se fotografió con niños y desplazados. Y el viaje se realizó pese a las advertencias rusas de endurecer sus ataques, mientras Zelensky reiteró su promesa de liberación a todas las ciudades ocupadas por Moscú.
Fuerzas ucranianas y rusas libraron intensos combates en Severodonetsk, una ciudad clave para el control total de la región oriental del Donbass en Ucrania. Las zonas residenciales de Severodonetsk fueron liberadas por completo, aunque las tropas aún tratan de controlar la región industrial y las localidades vecinas. De esta manera, Rusia se reivindicó el control total de esta urbe clave para la dominación de la región del Donbass y en donde la situación cambia cada hora debido a que los enfrentamientos continúan librándose calle por calle con pérdidas en ambos bandos, según reportó el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Por su parte, el presidente Volodymyr Zelensky alertó que sus fuerzas en la ciudad estaban superadas en número y que los rusos eran más fuertes, mas sin embargo la resistencia continúa. Zelensky también denunció que Moscú mantiene cautivos a unos 2.500 soldados que fueron hechos presos en la acería de Azovstal durante la caída de la estratégica ciudad de Mariupol en manos rusas. Una grave amenaza lanzó a Ucrania el expresidente y mano derecha de Vladimir Putin, Dmitry Medvedev. Continúan los ataques contra Ucrania y los países que quieren que el conflicto acabe para que el mundo vuelva a recuperar una normalidad. Esta vez, quien salió en defensa del Kremlin fue el expresidente ruso Dmitry Medvedev, quien expresó su odio hacia los que considera rivales de Moscú, es decir, el país vecino Ucrania y sus aliados occidentales. Me preguntan a menudo por qué mis publicaciones en Telegram son tan duras. La respuesta es que los odio. Son unos malnacidos y unos degenerados. Quieren la muerte para nosotros, para Rusia. Y mientras esté vivo, haré todo lo posible para que desaparezcan. Medvedev, presidente entre 2008 y 2012 y primer ministro entre 2012 y 2020, es actualmente vicepresidente del poderoso Consejo de Seguridad ruso. Considerado como un moderado con el inicio de la invasión de Ucrania, pasó a ser uno de los críticos más feroces con los países occidentales y las sanciones contra Moscú. El aumento de los tiroteos en Estados Unidos, más republicanos han comenzado a apoyar la creación de leyes para incrementar el control sobre las armas. El autor Matthew McConaughey pidió en una emotiva intervención desde la Casa Blanca imponer más controles. Según una encuesta de la multinacional Ipsos, la mitad de los republicanos apoya leyes de armas más estrictas, un aumento de 2 dígitos después de una serie de horribles tiroteos masivos en escuelas, tiendas, calles y lugares de culto en Estados Unidos. Este aumento podría impulsar las perspectivas de que el Congreso endurezca las leyes federales sobre armas, un esfuerzo que ha fracasado durante décadas. Por otra parte, el actor ganador del premio de la Academia Matthew McConaughey ocupó el centro del escenario en la sesión informativa de la Casa Blanca y ofreció un emotivo elogio a las víctimas de la masacre del mes pasado en Uvalde, Texas, y llegó a Washington para pedir al Congreso que apruebe una legislación de control de armas en honor a las víctimas. Can both sides see beyond the political problem at hand and admit that we have a life preservation problem on our hands? So we got a chance right now to reach for and to grasp a higher ground above our political affiliations. Para la mayoría de los demócratas, las leyes de armas laxas son las culpables de los tiroteos masivos en el país. Sigue creciendo la caravana de migrantes que avanza desde el sur de México hacia Estados Unidos. Ya son más de 15.000 caminantes. Esta caravana de migrantes coincidió con la inauguración de la Cumbre de las Américas, que además tiene la esperanza de llamar la atención de los líderes regionales reunidos en Los Ángeles. Los extranjeros, en su mayoría venezolanos, centroamericanos y africanos, llevan a los niños en brazos, a la espalda, utilizando láminas de plástico o mantas para protegerlos de la intensa lluvia. Pues en el marco de la Cumbre de las Américas, Estados Unidos anunció una inversión por $2.000 millones en Centroamérica para intentar desincentivar la migración ilegal. Desde el denominado Triángulo Norte de Centroamérica, compuesto por Guatemala, Honduras y El Salvador, es de donde proceden la mayoría de los más de 7.500 migrantes irregulares que cruzan cada día la frontera entre Estados Unidos y México. Es por ello que el gobierno de la nación norteamericana anunció nuevos compromisos de inversión privada por casi $2.000 millones en esta región, con el objetivo de frenar la migración, tema que acapara la atención de la Cumbre de las Américas. Con este nuevo monto, las promesas de inversión totalizan $3.200 millones de capital privado para que importantes compañías de diferentes sectores generen más empleo y mejoren las condiciones de vida en el Triángulo Norte.
En una operación internacional conjunta, las autoridades de Italia, España y Colombia, con colaboración de la DEA, dieron un duro golpe al Clan del Golfo al incautar 4.3 toneladas de cocaína con un valor estimado de 241 millones de euros. Esta es una de las mayores incautaciones de droga realizada en Europa y que tras una investigación terminó con la captura de 38 personas en distintos países de diferentes nacionalidades. En esta operación también decomisaron 1.8 millones de euros en efectivo y varios vehículos de alta gama. Después de 10 años de violaciones y torturas, una mujer ecuatoriana de 22 años logró escapar de su cautiverio. Esta terrible historia comenzó cuando la víctima tenía solo 12 años. Fue dejada en ese momento a cargo de su maestra mientras sus padres viajaban a Estados Unidos en busca de un mejor futuro para sus 3 hijos. Según la víctima, todos los días a las 3 de la tarde era abusada sexualmente por el hermano de la maestra y también sometida a otros tipos de tortura. La joven logró escapar con su hijo de 4 años, producto de las violaciones. El presidente venezolano Nicolás Maduro viajó a Turquía para una visita oficial de 2 días en la que se reunirá con el presidente Recep Tayyip Erdogan, con quien el líder chavista mantiene una estrecha relación desde 2016 y de acuerdo con un escueto comunicado de la presidencia turca, se revisarán todos los aspectos de las relaciones bilaterales y se discutirán los pasos para mejorarlas en medio de las fuertes tensiones geopolíticas desatadas por la guerra en Ucrania. Sigue la incertidumbre por la suerte de un periodista británico y un experto brasileño en asuntos indígenas desaparecidos desde el domingo en la selva amazónica cerca de la frontera entre Brasil y Perú. Un comando militar de la Amazonía inició una operación de búsqueda del periodista británico Don Phillips y del especialista en asuntos indígenas brasileño Bruno Pereira, ambos desaparecidos desde hace más de 48 horas después de que se adentraron en el valle de Javari en el estado de Amazonas, una región hogar de la mayor cantidad de pueblos indígenas no contactados del mundo, con una superficie del tamaño de Irlanda, pero amenazado por los mineros ilegales, los madereros, los cazadores y grupos de cultivadores de coca. Y aunque aumenta la preocupación por la suerte de Phillips y Pereira, el presidente Jair Bolsonaro calificó de aventura no recomendable a la expedición hasta tierra indígena de difícil acceso cercana a la frontera con Perú y Colombia. Corea del Sur y Estados Unidos realizaron intensos ejercicios con aviones de combate para disuadir a Corea del Norte de que realice nuevas pruebas con misiles. La península coreana es escenario de una intensa actividad armamentística desde que empezó el año 2022. En la más reciente acción beligerante, Corea del Sur y Estados Unidos realizaron una demostración de su capacidad aérea con el sobrevuelo de 20 aviones de combate sobre el Mar Amarillo, conocido como el Mar del Oeste. Esto como una respuesta disuasoria al lanzamiento de 8 misiles que realizó Pyongyang, en lo que supuso la mayor prueba con cohetes por parte del régimen norcoreano en estos últimos meses. Las maniobras de Washington y Seúl incluyeron cazas furtivos de quinta generación F-35 y buscan fortalecer la postura de ambos ejércitos en la península coreana en medio de los renovados temores de que Corea del Norte esté a punto de realizar una nueva prueba de armas nucleares. En Cuernavaca, México, el colapso de un puente colgante justo cuando era reinaugurado dejó a 25 personas heridas. El alcalde de la ciudad, su esposa y otros servidores públicos caminaban sobre la estructura cuando esta se desplomó. 2 personas que cayeron del puente, que se encuentra a 3 metros del suelo, tienen lesiones graves y están siendo atendidas. Un prometedor estudio clínico desapareció el cáncer de colon en 18 pacientes con un inhibidor inmunológico. Una luz de esperanza ha cobrado fuerza para las personas que sufren de cáncer de colon. Un estudio científico reciente logró resultados alentadores tras una prueba experimental que incluyó a 18 pacientes. Después de 6 meses de que médicos del Memorial Sloan Kettering Cancer Center administraran el fármaco dostarlimab, un inhibidor del punto del control inmunitario, los pacientes mostraron haber superado la enfermedad. El cáncer ya no estaba más en sus cuerpos y fue indetectable por examen físico, endoscopia, tomografías o resonancias magnéticas. Este estudio busca aprovechar el propio sistema inmunitario del organismo como aliado contra el cáncer. El tratamiento tiene la enorme ventaja de que permite mantener todas las funciones corporales normales que pueden alterarse con la radiación o la cirugía.
Los pacientes con cáncer de colon se enfrentan habitualmente a tratamientos agotadores, quimioterapia, radiación y muy probablemente cirugía, lo que puede provocar disfunción intestinal, urinaria y sexual. Pese a los positivos resultados, los científicos piden ser prudentes hasta que avancen otras investigaciones. Muy buenas noches. Nuestra historia de esta noche es bien apasionante. Son 3 invitados. El almirante Gabriel Pérez Garcés, él es el comandante de la Armada desde ayer, el galeón San José y los 2 nuevos galeones que han descubierto en el área. Sí, señor. Señor almirante, muchas gracias por aceptar esta invitación. Vamos a reconstruir para ustedes, o va el almirante a reconstruir, qué fue lo que acaban de descubrir en el área de las Islas del Rosario, donde está hundido 900 metros abajo del nivel del mar, el San José. Señor almirante, ¿cómo es la historia? Bueno, gracias, Yamit. Pues esto ocurre a partir de la necesidad de garantizar que el galeón San José estuviera en las condiciones en que fue descubierto en el año 2015 y después de las verificaciones y expediciones comprobadas en el 2016. Nuestro afán como Armada Nacional era protegerlo y saber cómo estaba. Adicionalmente, teníamos la necesidad de verificar algunas anomalías en el fondo marino que nos daban muestras de la posibilidad de encontrar otras circunstancias parecidas al galeón San José. Sí. En ese orden de ideas, la Armada Nacional desarrolla una capacidad para lograr llegar hasta el fondo marino a través de un vehículo remotamente operado, un semisumergible en ese orden de ideas, de manera que llegáramos allí a verificar exactamente cómo estaba el galeón y qué ocurría con las otras anomalías. Sí, mire, el San José partió de Portobelo, en Panamá, el 28 de mayo del año 1708 y fue atacado el viernes 8 de junio, hombre, hoy es 7, Así es. del año 1707, al amanecer en las Islas del Rosario, cerca de Barú. Venía de Panamá, iba para Cartagena y pensaba seguir hacia La Habana para regresar a España. Era un barco, por supuesto, español, pero con contenido nativo. Sí, señor. ¿Qué fue lo que descubrieron? Bueno, descubrimos justamente que el galeón San José se encuentra tal cual como fue descubierto hace unos años. Ahorita vamos a mirar unas imágenes aquí. ¿Puedes parar ¿Esto qué es? allí? ¿Qué es este? Este es el vehículo remotamente operado que recientemente adquirió la Armada de Colombia a partir de una estrategia bien diseñada durante los últimos 2 años para generar las capacidades y poder proteger ese patrimonio de los colombianos. Este es el vehículo en su totalidad. Está compuesto por una canasta que tiene aquí un rollo muy grande de cable, que es el cordón umbilical, y este como tal, que está aquí en esta parte baja, es el elemento que físicamente sale de la jaula y navega sobre el naufragio. Ese es puntualmente la capacidad. Pero sigamos. Entonces, a partir de esta capacidad logramos llegar al punto para ¿Esto qué es? confirmar cómo estaba. Esta es justamente la canasta donde él viene. Aquí ya él ha salido y esta imagen es tomada directamente desde el mismo submarino. ¿Pero eso qué es? Esta es la canasta que lo lleva hasta el fondo y a partir de allí... Ahí están las cámaras. Las cámaras están acá en el... ¿Y qué oficio hace? Este es simplemente el transportador que lo lleva de la superficie al fondo y del fondo a la superficie. Él es el que baja al San José. Correcto. Este aparato. Este aparato. ¿Quién hizo ese aparato? Es de una compañía inglesa, es un proceso de compra de un vehículo. ¿Contratado para eso? Comprado específicamente para eso. Ok, continuamos. Y además de eso, fabricado específicamente para la Marina colombiana. Ok. Aquí
si lo detienes un momento, este es el cuarto de control a bordo del buque ARC Caribe. Este cuarto de control nos permite, a través de todos estos sistemas y pantallas, controlar el vehículo. Tiene sistemas de sonar, cámaras en el interior de la canasta, las cámaras de máxima resolución, los controles, etcétera, para poder a través de estos sistemas manejarlo. Y esta es la primera imagen que logran nuestros investigadores cuando llega al lugar del naufragio. Este es el momento más emocionante. Pero ahí no se ve nada. Se ve el cañón. Ah, sí. Se veía el cañón. Bien, esta imagen, si la paras un minuto, esta imagen corresponde a uno de los hallazgos, A ver. diferente al galeón San José. A ver. Aquí se observa el ancla y se observa aquí una aglomeración de vajilla, de platos de cerámica, inclusive aquí una taza. ¿Esto no es del San José? Esto no es del San José. ¿Y por qué saben ustedes que no es del San José? Porque fue hallado en otro sitio diferente al galeón San José. Ok. Aquí ¿Pero era un barco, era un galeón también español? no tenemos claridad de qué era, de quién o de cómo era. Como les mencionaba hace un rato algunos, este naufragio se encuentra al revés que el proceso que nos llevó al galeón. Para encontrar el galeón hubo análisis y estudio histórico desde tierra, archivos, documentos, toda la gestión documental, y a partir de esa investigación nos llevó a la posición del galeón San José. Este es al contrario. Primero lo hallamos en el mar y seguramente la investigación nos llevará a tierra, donde posiblemente encontremos. ¿Y qué es lo que se aprecia ahí? Bien. ¿Este cañón es del San José? Esto sí es del San José. El cañón en perfectas condiciones de conservación, producto de su composición. Es construido en bronce. Y esto pues era una aleación muy utilizado en la construcción naval desde hace muchísimos años, inclusive hoy en día todavía utilizamos el bronce. Aquí se observan muchos bivalvos alrededor. Esta imagen es de los elementos, estos son las botijas, se ve también fauna marina, estos bivalvos o conchas nos muestran la riqueza biológica y la vida que hay alrededor de la zona. Pero eso no es propio del San José. Esto es San José todavía. Sí, pero digo, este no es un elemento del San José, sino digamos del área, de la vegetación ahí. Esta toma es... Ahí, mira. Exacto. Estas tomas son del San José. ¿Y por qué? Esas son vasijas. Aquí se observa un lingote de oro. Ah. Este es un lingote de oro. ¿Sí? Estas son las otras vasijas en las que llevaban diferentes alimentos, bebida, agua, etcétera. Pero este es uno de los elementos. ¿Y por qué saben que es lingote de oro? ¿Se podrá aproximar la cámara? Claro, hasta en esta imagen no tanto, pero en las imágenes de alta resolución que logramos, sí señor. No son lingotes como los conocemos hoy en día, perfectamente cuadrados, ¿no? Sí, de alguna manera son más redondeados. Aquí se observa, al igual que en la otra, más bivalvos, o sea, existencia de seres vivientes, pero aquí se observa una especie como de candelabro, ¿sí? Lo que podría determinarse como un candelabro. Y bueno, en fin. Esta imagen, ahí la puedes... Esta imagen es de uno de los nuevos hallazgos. Entonces ¿qué es eso? Estructura de un casco, del casco del buque. Esta es la quilla en madera. Ese es el barco. Este es uno de los barcos hallados. El nuevo. El nuevo. Pensamos que sea el de época republicana, más reciente que el galeón San José, pero justamente porque tiene conservado aún madera y residuos de madera. El San José no tiene madera. En el San José no se encuentran residuos de madera, sobre todo también conservados como Lo cual quiere decir
que los barcos hallados no eran de la época del San José. Al menos este. No era. Al menos este no es. No se sabe no ni de coincide. qué época, ni si era español. Correcto. O francés. Correcto. O pirata, nada. Así es. Es muy difícil a partir, como le digo, es venir del descubrimiento en el mar a traerlo al día de hoy y a lograr información. Almirante, prosiga, por favor. Bien, aquí se observa la quilla y la zona donde posiblemente Esto es estaba San el José. timón. Esto es San José. Aquí se observa otro lingote. Ajá. ¿Sí? Lo cual demuestra que ningún ser humano ha llegado allá, nunca. Correcto. Además que por lo menos no ha habido ninguna intervención desde el momento en que se descubrió hasta hoy. Hasta hoy. Porque la coincidencia en las fotografías del 2016 y las fotografías que logramos el día de hoy coinciden exactamente. Y eso está a 900 metros abajo de Sí, él. señor. Y para llegar allá, un hombre, ¿qué debe hacer? Escafandra. Aquí puedes parar un momento. A ver. Listo. Este es el cañón de bronce y se ve perfectamente el labrado y los escudos de la época. ¿Escudos de qué? Del galeón San José. Pero escudos de qué reino o de qué país. De España. Absolutamente, ¿sí? Señor, claro. Esto es prueba fehaciente del origen del galeón. Sí. Y vemos este detalle, pero adicionalmente, ahorita más adelante lo podemos ver, sí, ya lo podemos. También vemos otros adornos del cañón. Mire, aquí se observa muy bien. Aquí hay un cangrejo que hace parte de la dinámica la vida. Del medio. O sea, no necesariamente uno podría decir que el espacio es estático, porque hay una dinámica de vida en la zona. Hay una imagen también de un pez monje que se mueve en el fondo y de alguna manera mueve y altera. Páralo allí. ¿Qué es eso? Bien, aquí vemos, por ejemplo, botellas cuadradas y esta es una joya que no había sido evidenciada en el anterior hallazgo. ¿Qué es eso? Pensamos que es una joya, un artefacto de oro, y aquí hay otra moneda de oro. ¿Por qué decimos que es de oro? Por el amarillo. Sí. Hay algunas imágenes donde se ven más cobrizos, no exactamente amarillos, más cobrizos. Eso nos permite determinar que pueden ser elementos no exactamente de oro, sino con una buena mezcla de oro. Y hay otros que se ven apelmazados, que son los elementos de plata. La plata sí se degrada más rápido. Y aquí, mira. Que el oro. Mira, mira. Estos son los adornos de los cañones. Esta es la parte de atrás del cañón. Como esta gasa del galeón está perfectamente adornada y conserva aún su adorno a pesar de los muchísimos años que han pasado. Sí, continuar. 314 años. Sí, señor. Este es nuevamente el descubrimiento, el nuevo hallazgo, que se observa nuevamente la viga o la quilla. Aquí se le ven unas abrazaderas de acero que nos hacen pensar que podría ser o la proa o la popa si aquí estuviera el timón. Es difícil determinarlo y pensábamos que por esta abertura que había aquí pudiera entrar la caña del timón, o sea, el madero con el que se movía, que se podría mover el timón. Aquí se observa mejor en la medida que avanza una estructura de acero que como una especie de abrazadera. Ahí, Este es el segundo hallazgo y todavía se ve algo. ¿Es otro barco? Este es el segundo y todavía se ve algo de la estructura del forro del casco a esta altura. ¿Por qué este no es el mismo anterior? Porque es tomado en posiciones diferentes, correcto. Y sobre él se observan entonces también algunas ánforas, algunas cerámica. Por aquí se observa también alguna vajilla. Este es básicamente el segundo hallazgo. Ahí, y este es San José. Esto es San José. Esto que se observa aquí pareciera ser justamente esa amalgama de monedas de plata que con el tiempo
que con el tiempo se vuelven una sola masa. Pero esas son monedas. Y estas otras son monedas de oro. ¿Monedas de dónde? El labrado nos hace pensar que pudo haber sido acuñado en Perú. Perú. Monedas peruanas. Sí, pero pues todo esto es, yo diría... Especulación. Sí. Pero sí hay alguna indicación que muestre que vienen del Perú. Hay algunas indicaciones que nos permiten prever eso. ¿Qué es lo que rodea las monedas? No, en general es un reguero de monedas, bivalvos. Aquí se encuentran más conchas. Hay, por ejemplo, monedas en medio. Si tú la apartas un poco, mire, este es el que le decía yo, el pez monje, sí, que se mueve en el fondo. Y usted ahorita me preguntaba sobre restos orgánicos, y pues toda esa fauna se alimenta de restos. Este es parte del segundo hallazgo. ¿Del segundo barco? Sí. Que no es galeón. Aquí se observa un cañón. Sí, señor. Entonces eso nos hace pensar que fue. ¿Es galeón o no? Posiblemente podría ser un galeón a partir de allí. Almirante, permítame un minutito para un compromiso comercial y ya regresamos. Claro. A ver, Almirante Pérez, prosiga, por favor. Aquí se ve todavía el forro del casco del buque. Sí. Aquí se observa un cañón aún. Pero no es un velero. Yo me atrevería a decir que sí. ¿Sí? Porque en otras de las imágenes se observan muchas de las piedras que se utilizan como lastre en las partes bajas del buque. Esto es también San José San José. Aquí se ve fauna, igualmente, moneda. Sí. Y bueno, y parte pues de la cerámica en la que llevaban. ¿Por qué la cerámica no se deshizo? Mira las monedas. Aquí hay más monedas. Aquí se le alcanza a ver la cruz, diríamos que es español, pero bueno, todo esto es sujeto de confirmación. ¿Por qué la madera del San José se deshizo? Mira, más monedas. Todo lo que es orgánico en ese entorno marino, húmedo, por eso no hay cadáveres. Se va degradando, correcto. No, porque no hay cadáveres, no aparecen. Mira, 600 hombres. Sí, señor. Aquí mire usted, esta es una cazoleta o el mango, por decirlo así, de una espada. Ah, sí, señor. Seguramente la hoja sería de hierro y esa se degrada mucho más rápido en el entorno salado del mar. ¿Y esto? Este, por ejemplo, es un bivalvo, una ostra con una moneda dentro, mire. Y este es un lingote. De oro. Este es un lingote. Aquí. Esta es una bacenilla. Sí, sigamos. En medio de muchos restos. Otro cañón también con la parte de atrás bien adornada, y aquí también tiene las gasas desde donde se cogía con los cabos para moverlo. Esto es San José, correcto. Tenía 50 y pico de cañones. Sí, ¿no? señor, sí, señor. Aquí. Este es el segundo hallazgo. Aquí se observan unos restos de madera que podrían ser partes de los mástiles. Del segundo barco. Del segundo barco. Y en las imágenes a continuación se ve muchas de las piedras que se usaban como lastre que le mencioné. Mire, esta pieza, no tenemos claridad si es varias monedas pegadas en una o una joya en particular. Ajá. Sí. Porque eso es la forma es muy especial. Mire. Es muy específica, sí. Y si apartamos un poco la imagen, aquí se observan las monedas. Mire, esta es otra cazoleta de otra espada ya sin la vaina, sin la hoja, la hoja, y debajo del cañón. Estas son de las cosas que se lograron hacer ahora con este nuevo vehículo, que podemos llegar mucho más bajo y mirar qué hay debajo de algunas de las cosas que están allí. Aquí. Y esto es la vajilla china
Ah, pero ¿cómo así que vajilla china? Claro, hemos encontrado allí... Mira, déjala rodar un poquito para que se vea mucho más claro. Más todos adelante. son... Déjala rodar. Pocillos. Que se ven en los grabados ahora. Mire, ahí los pocillos. Mira, allí, mira, páralo. Para, mira ahí. Mire, estos son los pocillos donde mira este de la derecha. Mira eso. Donde se les ve todavía... Pero ¿por qué chinos? Es curioso, porque normalmente a Cartagena y América no llegaba directamente la carga china. Mira eso. Mire este. Cosa que sí ocurría en México. En México sí existía el galeón que conectaba con el Asia directamente. Por eso era de alguna manera más común verlo pero está casi perfecto. Sí, señor. Y este es ya el dispositivo, este es el ROV, el aparato que navega debajo del agua, y esta es toda la estructura con que se saca del mar. Aquí esto es ya al término de la campaña, que retorna a superficie en el buque nodriza, digámoslo así. Estos son el nuevo hallazgo y los rastros del nuevo hallazgo. Y si lo dejas rodar un poquito, aquí vamos a encontrar las piedras, muchas de las piedras redondas que constituyen... Mire, esto es lastre. Sí. O sea, esto es rocas que le ponen en el fondo a los veleros para que ellos tengan estabilidad. Le dan peso bajo. Son piedras. Claro, son piedras. En algunos buques antiguos era plomo. Bueno, aquí se observa mucho de esa piedra que nos hace pensar que fuera lastre de los buques, acompañado también de vasijas. Y este es la misma estructura que vimos, donde decimos que posiblemente sea el buque republicano. El nuevo hallazgo. Sí, tenemos dudas si fuera la proa o la popa. Sí. Valdría la pena profundizar. Ahora, estos dos hallazgos no han sido explorados con detalle, como lo hemos hecho con el galeón, que sí hemos llegado a mirar. Los dos navíos descubiertos no se hundieron en combate. Pues no tenemos evidencias de eso. Pero no parece. No pareciera, pero no tenemos evidencia. Y como le digo, a diferencia del galeón San José, en este caso, en esos dos buques, no tenemos una traza histórica que nos indique cómo fue que se hundieron y cómo fue que se perdieron en el mar. Mientras que con el galeón San José sí existe una data anterior que nos fue llevando a encontrarlo para determinar exactamente. Sí, la gran novedad no novedad, sino pues se ha reactualizado el hecho de que el San José explotó. No se sabe qué pasó con los otros barcos. No hay. Y hay, según indicó anoche el presidente, hay indicación de que habría otros 13 barcos o galeones en el área, ¿no? Sí, así es, Yamil. En esa misma área hemos encontrado 13 anomalías. De esas exploramos 3. De esas 3, 2 resultaron ser naufragio y una más resultó ser formación rocosa y origen normal del fondo marino. Las otras anomalías están pendientes por revisar y explorar, no queriendo decir con esto que sean galeones. No, posiblemente... Además, queda también claro que al San José no lo hundieron, porque querían era saquearlo. Claro. Se hundió por la explosión que hubo. El interés seguramente sobre el galeón era su carga. Y en los otros 2 no parece que haya sido en combate, ¿no es cierto? No hay evidencia, no se evidencia en este momento. Pero, mire, aquí, Yamil, la verdad es que se nos abre un campo enorme de investigación. Sí. Aquí se abre una puerta al pasado, en la medida que los investigadores y todo el entorno científico a través de su análisis y estudio puedan llegar y traer conocimiento del pasado al día de hoy. Y almirante, en el galeón San José, por lo menos en ese, por lo que se ha visto, hay millones de pesos. Algún día un hombre como Armstrong en la Luna, logrará llegar allá 900 metros abajo del nivel del mar.
Yo creo que más allá del valor monetario, aquí es un valor histórico y de un patrimonio incalculable. Pero se llegarán. Seguramente, claro, la tecnología. Una escafandra se puede. En la evolución tecnológica seguramente llegaremos a eso y a muchísimas cosas. Pero digo, más. Un hombre con una escafandra podría. Pues ahorita en este momento en el mundo hay tecnología para bajar en vehículos tripulados a lugares sumamente profundos. ¿A esa profundidad? 900 metros. Sí hay. Pues ojalá sea así pronto. Dios mío, no sé cuál sea el futuro. Yo pensaría que aquí tenemos es que extraer tanto conocimiento como pueda ofrecernos el galeón y los otros hallazgos que logremos ubicar. Señor Almirante Pérez, comandante de la Armada Nacional, muchísimas gracias y mil felicitaciones a sus hombres por los hallazgos que han hecho y que ojalá algún día puedan descender. Muchas gracias a usted, Yamid, igualmente a su equipo de trabajo por darnos la oportunidad de mostrarle estos avances científicos y las capacidades de nuestra Armada Nacional al servicio de los colombianos. Muy amable, señor Almirante, y a ustedes también, televidentes, por su sintonía, y los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1, CMI. Noticentro 1, CMI. Se revelan imágenes de cómo asesinaron en Barú al fiscal Marcelo Pecci del Paraguay. 2000 horas de video grabadas por diferentes cámaras de seguridad muestran actuación de los sicarios. Perfectamente identificados, aparecen los detenidos. Un venezolano fue quien disparó. Comienza ahora la búsqueda de quienes los contrataron para cometer el crimen. Pagaron 2.000 millones de pesos por el asesinato, revela el fiscal. Nuevos detalles sobre el descubrimiento de nuevos galeones en Islas del Rosario. Extradición de Otoniel produce duro debate en el Senado. La guerra sigue en el Caguán. Ahora se enfrentan 3 grupos armados por control territorial. Aprobada virtualidad en la justicia. Lluvias no ceden. Emergencias en 4 departamentos. Incendio destruye 12 locales comerciales en Centro Histórico de Chía. Consejo de Bogotá aprueba el más alto cupo de endeudamiento en la historia de Bogotá. Gigantesco cráter en Bogotá y el terreno sigue cediendo. Con Claudia Palacios y Luisa Tobo. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Las autoridades colombianas revelaron imágenes inéditas de la forma como actuaron los sicarios que participaron en el crimen contra el fiscal Marcelo Pecci. En más de 2000 horas de video se identifica perfectamente a los detenidos por el hecho. 22 días le tomó a las autoridades colombianas capturar a 5 de los responsables del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Se recaudaron 200 pruebas, entre estas 67 interceptaciones telefónicas, testimonios y 2000 horas de videos de cámaras de seguridad. En uno de esos videos se observa a 3 de los sicarios registrándose e ingresando a un hotel en la ciudad de Cartagena. Al día siguiente, los mismos 3 hombres salen del hotel, al parecer con rumbo a Barú para cometer el crimen. Más tarde, otra cámara de seguridad los registra visitando un restaurante y luego alquilando la moto acuática con la que se cometió el homicidio. Marisol Londoño Bedoya y su hijo, Cristian Camilo Monsalve Londoño, los otros 2 sicarios, se hospedaron días previos al crimen en un hotel del centro de Cartagena. El 7 de mayo se trasladaron al hotel de la isla de Barú, donde estaban hospedados el fiscal Marcelo Pecci y su esposa. Pagaron un plan de 3 días, todo incluido, y comenzaron el seguimiento día y noche y la marcación de la víctima. El 10 de mayo, día del homicidio, 2 de los sicarios llegaron a la playa y esperaron que Londoño Bedoya y su hijo, desde el mar, les hicieran las indicaciones. Aquí se observa a la mujer levantando los brazos en señal de que ya podían acercarse a la playa en la que descansaba el fiscal paraguayo. En este otro video se observa al fiscal y a su esposa señalados con círculos rojos, mientras otros de los sicarios, señalados con círculos amarillos, los tienen en la mira. Segundos más tarde, se observa la moto acuática llegando al punto exacto en el que se encontraba el fiscal. Fue entonces cuando el sicario, que iba como copiloto, desde la moto le propinó 3 disparos al fiscal.
Luego retornó la moto acuática a Playa Blanca y en el camino arrojó al mar el arma y un proveedor. Este último fue recuperado por una turista. Los capturados por estos hechos son Francisco Luis Correa Galeano, señalado articulador y financiador del crimen, el ciudadano venezolano Wendre Steele Scott Carrillo, quien habría disparado contra el fiscal paraguayo, e Iverson Adrián Arrieta Zabaleta, supuesto responsable del transporte y la logística, Marisol Londoño Bedoya y su hijo Cristian Camilo Monsalve Londoño, presuntos involucrados en los seguimientos a la víctima. Ante la contundencia de las pruebas presentadas por la Fiscalía, 4 de los 5 capturados aceptaron los cargos imputados y en las próximas horas serán trasladados a Bogotá. El crimen se planeó con antelación. Los emisarios llegaron a Colombia desde Paraguay y contrataron a los sicarios mediante un enlace criminal en Medellín. La Fiscalía colombiana indicó que tras este crimen está una organización transnacional de narcotráfico y terrorismo radical. Ahora, con el apoyo de la DEA, las autoridades de Colombia y de Paraguay están tras la pista de los que pagaron para que se cometiera este homicidio. El fiscal general Francisco Barbosa y el director de la Policía General Jorge Luis Vargas revelaron la forma en la que se planeó el crimen y anunciaron que ahora comienza la búsqueda internacional de quienes planearon el asesinato. Desde Cartagena, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, y el comandante de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, revelaron algunos detalles frente al asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Es importante decir que según información de inteligencia, este crimen fue pagado, negociado por más de 2.000 millones de pesos, según la información que se tiene de inteligencia, en donde se repartieron esos recursos entre varias personas. El 5 de mayo, los implicados, que ya estaban concertados, según el ente acusador, se reunieron en Medellín en la plaza minorista y de allí partieron hacia Cartagena, unos por Santa Marta y otros por Montería. Durante la audiencia señalaron cómo ubicaron al fiscal. Los delincuentes manifestaron que en muchas ocasiones estuvieron perdidos, pero gracias a las redes sociales lograron la ubicación y el seguimiento del fiscal Marcelo Pecci. Las autoridades buscan a otra persona quien conducía la moto acuática en el momento del crimen. Hemos publicado, y así lo comunicamos a Interpol, la circular azul para la búsqueda del otro sujeto, que hay información de que ha salido del país. Como la mayoría de delincuentes, desafortunadamente hoy, del narcotráfico y el terrorismo, están buscando a Venezuela como refugio. Según el general, los determinadores del crimen podrían estar en otro país y que a eso apunta la segunda fase de la investigación. Determinadores de este crimen podrían estar en otro país. Vamos a continuar con un equipo especializado que ya está en Paraguay trabajando con la policía paraguaya. De acuerdo con el fiscal, se tuvieron más de 120 pruebas directas y que fue este material probatorio casi en tiempo real lo que permitió que 4 de ellos aceptaran los cargos en las audiencias. Las declaraciones de testigos se dieron para corroborar los elementos materiales probatorios técnicos que nos permitieron llegar al resultado que le presentamos el día de ayer al país. Finalmente, la Fiscalía señaló que mantiene abierta la posibilidad de establecer un preacuerdo con los implicados en el homicidio del fiscal Marcelo Pecci, entre ellos Francisco Correa Galeano, quien no aceptó cargos. Esta persona viene de la estructura criminal Los Paisas y ha estado 2 veces en la cárcel. El comandante de la Armada Nacional, almirante Gabriel Pérez, confirmó que los restos del galeón San José no han sufrido intervención humana alguna y reveló detalles sobre el tesoro arqueológico que fue grabado por primera vez gracias a herramientas tecnológicas adquiridas recientemente por el Estado. El comandante de la Armada reveló sorprendentes detalles de los nuevos hallazgos logrados en el galeón San José y otras embarcaciones sumergidas a 900 metros de profundidad en el Mar Caribe. No han sido intervenidos, que ese galeón se conserva en la misma condición como fue hallado en su momento y no ha tenido ninguna intervención. Habló sobre las características de este tesoro grabado por primera vez. La porcelana
de las vajillas, en este caso unas vajillas chinas, con diagramas y dibujos muy bien elaborados que todavía se conservan muy bien. Encontramos botellas, encontramos cerámica. Por su parte, el decano de Patrimonio de la Universidad Externado de Colombia habló sobre las nuevas posibilidades que se abren para la ciencia. Permiten reconstruir desde detalles de la vida cotidiana en el barco, por ejemplo, qué pasaba en un viaje de estos transatlánticos que iban de América a Europa y de Europa a América. Estamos en un momento congelado para reconstruir un proceso que ocurrió hace más de 300 años. El galeón español San José está hundido en el Caribe desde 1708. 2 soldados murieron en un ataque del ELN en el Catatumbo y 2 suboficiales del ejército fueron reportados como desaparecidos en el departamento de Arauca. Los soldados profesionales Fernando Aragonés y Carlos Tóquica murieron en un ataque con ráfagas de fusil mientras patrullaban en zona rural de Tibú, en norte de Santander. El ejército atribuyó su muerte a la guerrilla del ELN. Desafortunadamente, por el actuar criminal de estos grupos armados organizados, nos han afectado la vida de 41 soldados y 180 heridos. De forma permanente estamos en esa campaña militar y policial para desarticular esas estructuras criminales y en este año hemos desafortunadamente tenido esa afectación a nuestros soldados. En otro hecho, 2 suboficiales del ejército fueron reportados como desaparecidos en Puerto Rondón, Arauca, donde también hay un fuerte control por parte de la guerrilla del ELN. La extradición a Estados Unidos de Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel, enfrentó hoy al gobierno nacional y a los senadores Iván Cepeda y Antonio Sanguino en un duro debate en la Comisión Segunda del Senado. Los senadores dijeron que con Otoniel fue extraditada la verdad. El ministro de Defensa dijo que a la oposición nada le sirve. La extradición se ha convertido en un instrumento que se utiliza para perpetuar la impunidad de los crímenes del paramilitarismo y ocultar la responsabilidad que sobre esos hechos puedan tener actores estatales. La verdad que no imaginé asistir a un debate en el Congreso de la República por la extradición de un criminal. Interesa más que Colombia o que ese personaje responda ante la justicia norteamericana por delitos relacionados con el narcotráfico a que responda en Colombia por crímenes de lesa humanidad. Que aquí se ha planteado que este gobierno no le interesa la verdad y lo que quiere es impunidad. Y entonces, ¿para qué lo capturamos? 10 años el país buscando a Otoniel y nadie lo ha capturado, nadie lo ha neutralizado. Entonces, ¿para qué lo capturamos si teníamos miedo, susto, temor de que dijera la verdad? 20 años después de terminada la zona de despeje y tras 6 años de la firma del acuerdo de paz, la violencia sigue azotando los antiguos territorios que eran el santuario de las desaparecidas FARC. En San Vicente del Caguán hoy se vive una nueva guerra por el control del territorio y el narcotráfico entre 3 grupos armados. Atravesar hace 20 años el puente Simón Bolívar, a la salida de San Vicente del Caguán, era iniciar el camino hacia los campamentos del Mono Jojoy y del propio Manuel Marulanda en las épocas del despeje. Hoy, pese a la firma del acuerdo de paz y la desmovilización de las FARC, la guerra no abandona estas tierras. Hay 2 guerrillas que dicen que no hay acuerdo de paz. Sí, el municipio está dividido en una nueva retoma geográfica de poderes, hablándolo tanto de actores como el Estado, obviamente, así como actores ilegales. Se trata de la llegada de las disidencias de las FARC, de alias Mordisco, la Segunda Marquetalia y junto a ella los llamados Comandos Bolivarianos de la Frontera. Haciendo que desde el 2018 a la época el conflicto se haya recrudecido nuevamente en estos territorios. Es decir, volvimos a las épocas de los años 2008, 2007, 2012. El Caguán vive una nueva guerra silenciosa, impulsada especialmente por la no implementación de los acuerdos de paz y que ha obligado a muchos jóvenes de la zona a ingresar a los nuevos grupos armados. Una guerra también impulsada por el narcotráfico. Mientras tanto, las fuerzas militares mantienen sus puestos de control como este a las entradas de San Vicente del Caguán, como hace 20 años. Y esta guerra silenciosa se cobra cada día nuevas víctimas. Esta es una de las más recientes.
Junto a su cadáver fue dejado un letrero que se convierte en amenaza. Sea justicia por pirata de coca, ladrón y sapo, firmado por las disidencias de las FARC. Lo que se ha evidenciado, uno, es que en los territorios, lo que tiene que ver Cartagena del Chairá, Solano, parte de Puerto Rico y en las zonas periféricas de San Vicente del Caguán ha venido en aumento la siembra y la productividad de la hoja de coca. Narcotráfico que hoy hace que cada integrante de las nuevas estructuras armadas ahora reciba un salario, por lo menos en quienes ingresan a las filas de los comandos de la frontera. Estos comandos bolivarianos de frontera están dando una remuneración de acuerdo a si es combatiente, si tiene algún rango. 20 años después, el estigma de ser tratado como guerrillero simplemente por ser del Caguán no se ha superado y ha sido lento reconstruir el tejido social. La guerra sigue vigente. La Procuradora General Margarita Cabello exhortó al gobierno a adoptar medidas para solucionar la crisis humanitaria en el Chocó. El Ministerio Público pidió avanzar en la implementación del capítulo étnico del Acuerdo de Paz en ese departamento y en acciones urgentes en materia de orden público y lucha contra la minería ilegal. Fue proferida la segunda condena contra el empresario Carlos Matos por el caso Hyundai. Fue condenado a 5 años y 11 meses de cárcel por el soborno a una juez. Sobre Matos ya pesa una condena de 9 años de cárcel por este mismo proceso. Sin embargo, la condena podría aumentar si el empresario no regresa el dinero producto del incremento patrimonial injustificado. A sanción presidencial pasó la ley que establece como regla la virtualidad en los procesos judiciales. La plenaria del Senado acogió el informe de conciliación, que incluye el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la especialidad penal de la jurisdicción ordinaria y penal militar, las cuales serán evaluadas y decididas autónomamente por el juez o magistrado a cargo del respectivo proceso. Continuamos en Noticentro 1 CMI. Las fuertes lluvias provocaron nuevas emergencias en diferentes regiones de Colombia. Este es el panorama en el corregimiento de Caucaseco, zona rural de Palmira, Valle del Cauca, tras la ruptura del jarillón del río Fraile y que causó inundación en más de 30 viviendas y varias hectáreas de cultivos. En el departamento hay alerta roja por deslizamientos y crecientes súbitas de los afluentes, los cuales permanecen en constante monitoreo. Desde el inicio de la temporada de lluvias, más de 6.000 personas han resultado afectadas o damnificadas y en al menos 30 de los 42 municipios reportan algún tipo de emergencia, sobre todo en zonas rurales. La emergencia se presentó tras la creciente súbita de una quebrada en el municipio de Amagá, suroeste antioqueño, por las fuertes lluvias. Un puente colapsó y una persona quedó desaparecida. Cerca de 20.000 habitantes de Amagá resultaron afectados por las inundaciones y deslizamientos de tierra que también dañaron vías principales del suroeste antioqueño. Las fuertes lluvias que por una hora se presentaron en Pasto causaron la inundación de al menos 14 barrios en diferentes puntos de la ciudad, un deslizamiento de tierra y afectación a algunos vehículos que fueron atrapados por las precipitaciones. Hasta el momento se evalúan las pérdidas y daños sin que se reporten desaparecidos tras este hecho, que en muchos barrios el agua llegó hasta el segundo piso de las viviendas. En el municipio de Puente Quetame, por la vía al llano, se presentó un derrumbe de tierra que afectó la quebrada Naranjal. El material que cayó la taponó, provocando la acumulación del agua que baja por este afluente. 6 familias fueron evacuadas. Un voraz incendio consumió 12 locales comerciales en el centro histórico del municipio de Chía, en Cundinamarca. Incendio fuera de control en el centro histórico del municipio de Chía, Cundinamarca. Las causas son en materia de investigación por los organismos de primera respuesta. Y así queda el centro histórico de Chía, un incendio que acabó con los sueños de muchos emprendedores. En total, 12 locales comerciales incinerados. Realmente tengo demasiada tristeza porque pues ya, como tú lo dices, sí, llevaba 10 años trabajando prácticamente. Fui testigo del crecimiento de la empresa. Quedamos sin nada. Es lo único que sé hacer, lo que he trabajado 24 años en el mismo punto trabajando, la joyería. En medio de la atención de la emergencia, 3 bomberos, entre estos un capitán, resultaron lesionados por la caída de una plancha de concreto. Cuando llegan los organismos de emergencia, hay el desplome de uno de los techos y resultan heridos 3 integrantes, tanto de la Defensa Civil como de los bomberos en el municipio de Chía.
Joyería, locales de pijamas, un centro electrónico, comercios de ropa, entre otros, quedaron hechos ceniza. Un gigantesco hueco se abrió sobre la calle Tercera con carrera 60 en el occidente de Bogotá. El terreno sigue cediendo, lo que obligó a hacer varios cierres viales. Un cráter de más de 6 metros de diámetro apareció en la calle Tercera con carrera sexta. El colapso del pavimento obligó a cerrar la vía indefinidamente. La gente que habita acá, yo no sé si las casas tendrán alguna complicación. A lo largo del día, el terreno continuó cediendo y cada vez son más profundas las grietas. Hay temor porque, según lo que veo, esto sigue cayendo. Entonces está avanzando más la grieta. Según el Instituto de Desarrollo Urbano, esta falla en la calzada se debe a que las fuertes lluvias socavaron las paredes del caño y el puente, lo que dejó sin soporte la vía. Estamos estimando entre hoy y mañana terminamos ese diagnóstico y una vez terminemos ese diagnóstico inmediatamente iniciamos las reparaciones. Los más afectados son los habitantes y comerciantes del barrio Galán, quienes piden al distrito acelerar la reparación. El IDU y el acueducto evalúan el daño y no se sabe cuándo reabrirán la vía. Trágico accidente en el sur de Bogotá contra el denominado Muro de la Muerte. Chocó violentamente un motociclista quien perdió la vida instantáneamente. Su acompañante voló varios metros y terminó en el techo de una iglesia. Aunque los bomberos rescataron con vida a la mujer, por gravedad del impacto falleció en el hospital. El hecho se registró en el barrio San Blas en el sur de Bogotá. Según testigos, la empinada calle que termina con el muro es escenario de accidentes diarios, por lo que piden intervención urgente de la Secretaría de Movilidad y el IDU. Las cifras de robo bajo la modalidad de raponazo aumentaron 30%. Cifras consultadas por este noticiero dejan ver el difícil panorama delictivo que se vive en el país. Entre enero y mayo de este año hubo 123.164 denuncias de robos bajo la modalidad de raponazo. Significa que diariamente se conocen ante las autoridades 842 casos como este, donde ladrones atacan a ciudadanos. Preocupa el aumento del uso de armas traumáticas, neumáticas y de fuego. Nosotros hemos recolectado cerca de 514 armas traumáticas en lo que va corrido del año 2022. De esas 514 armas, 65 de ellas tienen que ver con hechos de criminalidad, sobre todo de hurto. Bogotá es una de las ciudades con mayor registro y donde más armas se incautan. Cali, Medellín, Pereira, Cartagena y Barranquilla repuntan en la lista de ciudades con más raponazos. El Consejo de Bogotá aprobó un nuevo cupo de endeudamiento para la ciudad, esta vez por 11.7 billones de pesos, es la suma más alta aprobada por el Cabildo Distrital. La plenaria del Consejo de Bogotá le aprobó a la alcaldesa Claudia López el segundo cupo de endeudamiento en menos de 2 años. Esta vez fue por 11.7 billones de pesos y se convierte en la autorización más alta aprobada en la historia de Bogotá. Llegamos a unos niveles muy riesgosos del saldo a la deuda. Bogotá tiene un amplio margen para endeudarse. Su capacidad de pago, por ejemplo, que tiene un límite de 40%, un indicador, nosotros estamos en 4%. Los recursos se invertirán así, 2.8 billones de pesos para asegurar la financiación de la segunda línea del metro y 2.4 billones de pesos en educación para la construcción de 19 colegios y 6 jardines, además de 56.000 becas en educación superior. El compromiso que tiene la ciudad de Bogotá es adjudicar estos recursos lo más pronto posible. El Consejo también autorizó un cupo por 3.8 billones de pesos para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas, obra clave para la descontaminación del río Bogotá. En el 2020, el Consejo le había aprobado un cupo de endeudamiento por 10.8 billones de pesos a la administración de Claudia López, cuya ejecución no supera el 45%. La Corte Suprema de Justicia pidió a la Corte Constitucional que no cambie el sistema de juzgamiento de los congresistas, como pide una demanda. La Sala de Primera Instancia advierte que cambiar el régimen de juzgamiento de los congresistas del sistema inquisitivo al sistema acusatorio podría propiciar casos de impunidad debido a la posible prescripción de delitos. Esta noche, por orden de la Corte Suprema de Justicia, agentes del CTI de la Fiscalía capturaron al senador liberal Mario Castaño, señalado de liderar presuntamente una red de corrupción en varios departamentos.
Cuando salía del Congreso, hombres del CTI de la Fiscalía capturaron al senador liberal Mario Castaño, investigado por presunta corrupción. La Corte Suprema de Justicia ordenó la captura del congresista para que éste rinda indagatoria sobre el presunto direccionamiento ilegal de contratos públicos a cambio de millonarias comisiones. De acuerdo con las autoridades, Castaño presuntamente lidera una red de corrupción, cuyos tentáculos se extendieron por el Valle del Cauca, Tolima y Risaralda. Esta red se habría apropiado de 60.000 millones de pesos en recursos públicos. Mario Castaño es uno de los políticos más poderosos del eje cafetero, preside la Comisión Cuarta del Senado, donde se tramitan las leyes de presupuesto, y fue el coordinador ponente del presupuesto de la Nación para este año. Fue reelegido en las pasadas elecciones del 13 de marzo. Desde Cartagena, el candidato presidencial Gustavo Petro cuestionó al candidato Rodolfo Hernández por el proceso judicial que se adelanta en su contra y que está ya en etapa de formulación de cargos. Desde Cartagena, el candidato Gustavo Petro lanzó críticas al candidato Rodolfo Hernández al considerar que una persona que está llamada a juicio no puede ser aspirante a la presidencia. Porque si uno está enjuiciado, que no es lo mismo que acusado, que no es lo mismo que denunciado, son muy diferentes las palabras. Enjuiciado significa que las pruebas, los indicios de que cometiste un crimen son muy fuertes y ya estás en manos de los jueces. Uno no puede ser candidato cuando está en esa condición. Además habló sobre la importancia de una reforma agraria debido a que son miles las hectáreas que no están cultivadas en el país. Por su parte, Rodolfo Hernández visitó el departamento del Bichada y criticó a la clase política por el abandono de esa región. El candidato presidencial Rodolfo Hernández desde Puerto Carreño, departamento del Bichada, lanzó nuevamente críticas contra la clase política en un relleno sanitario. Esta es la porquería que tienen de relleno sanitario. No cumple con ninguna especificación. Si miramos y hacemos una auditoría a los costos, muy seguramente la clase política, politiquera que ha venido a dirigir aquí al Bichada y a la ciudad de Puerto Carreño han gastado la plata en corrupción. Finalmente, Hernández se desplazó al Valle del Cauca, donde sostuvo a puerta cerrada una reunión con empresarios de la región en el Aeroclub del Pacífico. El copresidente del partido Alianza Verde, Antonio Navarro Wolf, anunció hoy su apoyo a la candidatura presidencial de Gustavo Petro. Navarro Wolf, quien fue secretario de gobierno de Gustavo Petro en la alcaldía de Bogotá, se suma a los otros copresidentes del Partido Verde, Antanas Mocus y Carlos Ramón González, quienes ya habían anunciado el apoyo al candidato presidencial del Pacto Histórico. Y otro dirigente del Partido Verde, el exgobernador de Boyacá, Carlos Amaya, anunció su voto por el candidato Rodolfo Hernández. Amaya ya había enviado a la campaña de Hernández a los congresistas boyacenses de su sector político y hoy desde Bichada dijo que apoya a Hernández porque representa el centro político que reclaman los colombianos. El presidente Iván Duque entregó 18 nuevos colegios. Informó que de esta manera se llega a la meta de hacer 400 nuevas instituciones educativas. En Caldas, Nariño y Tolima hoy se entregaron 18 colegios por parte del gobierno nacional. También este centro de innovación para la Universidad de Caldas. ¿Cuál es nuestra meta? Nuestra meta es llegar a superar los 400 colegios que deja nuestro gobierno. Más de 12.000 aulas. Según el presidente Iván Duque, en este gobierno se pasó del 12 al 20% en la jornada única escolar. 50 billones de inversión en el presupuesto educativo, del presupuesto general de educación. Obviamente, llegando después de 4 años de aumentos que han sido considerables. El jefe de Estado reiteró que su gobierno le dejó la gratuidad en educación pública superior a estratos 1, 2 y 3. Desde Caldas, el presidente también atendió un foro de manera virtual en el marco de la Cumbre de las Américas que se adelanta en Estados Unidos. Señaló que se necesita igualar compromisos de la comunidad internacional y desembolsos para atender la crisis migratoria. La Presidencia de la República pidió sancionar disciplinariamente a los 3 magistrados del Tribunal Superior de Ibagué que ordenaron el arresto del presidente Iván Duque. La Secretaría Jurídica de la Casa de Nariño pidió sanciones disciplinarias contra los magistrados del Tribunal Superior de Ibagué
Carlos Orlando Velázquez, Mónica Jimena Reyes y Amparo Emilia Peña por haber firmado una orden de arresto por 5 días contra el presidente Iván Duque por el presunto desacato de una orden para proteger al Parque Nacional Los Nevados. Según Palacio, los magistrados cometieron prevaricato al sancionar al presidente con un arresto que califican de inconstitucional y arbitrario. Cuando hay un prevaricato se tiene que denunciar. Cuando se rompe un fuero, se tiene que denunciar. La queja contra los magistrados fue presentada ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y advierte que usurparon las competencias de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Funcionarios de la rama judicial pidieron al presidente que respete su autonomía. El respeto y el cumplimiento de las providencias judiciales es un pilar fundamental. Por eso es grave que el presidente desconozca y descalifique las providencias judiciales. Le está mandando un mensaje equivocado a la comunidad. La producción cafetera creció en mayo, pero cae en el acumulado del año. De acuerdo con la Federación Nacional de Cafeteros, en la variación mensual la producción superó el 1.000.000 de sacos. Sin embargo, en el acumulado de enero a mayo las cifras se mantienen en terreno negativo por los efectos del fuerte invierno que enfrenta el país. Y la producción industrial creció 8% al cierre de marzo, según la ANDI. De acuerdo con la encuesta de opinión de la ANDI, la producción industrial creció en marzo 8% frente al mismo periodo del año anterior. La reactivación de la demanda interna mantiene el desempeño de la industria, que ya presenta un aumento en las ventas totales de 8,6%. La tendencia se mantendría para el segundo semestre del año, siendo uno de los sectores que más contribuye al crecimiento de la economía. Entre los resultados, la encuesta tomó el pulso de los empresarios en materia de inversión, donde el 73,5% lo mantiene en desarrollo. Sin embargo, 19,6% no está ejecutando su plan de inversión y un 6,9% lo aplazó por cuenta de la incertidumbre de las elecciones presidenciales. El Ministerio de Comercio adoptó medidas especiales para abaratar los precios de los productos importados como alimentos o elementos de aseo y así contrarrestar el aumento de la inflación. A través del decreto 955, el gobierno autorizó la eliminación de impuestos que pagan los importadores por concepto de fletes marítimos. La medida busca reducir los costos de operación de los empresarios afectados por el encarecimiento del comercio internacional derivado de la guerra de Rusia y Ucrania y los efectos de la pandemia. De esta manera se espera que la exclusión de estos cobros se traslade en beneficios de los consumidores y reducir la alta inflación hoy en niveles del 9%. Alrededor de 200 productos de alimentos tendrán beneficio, entre ellos leche, quesos, frijoles, garbanzos, lentejas y algunas frutas como uvas y manzanas. Varios elementos de aseo se incluyeron. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo prevé una posible caída de la economía de América Latina en 2023 como consecuencia del impacto del conflicto en Ucrania. En este documento titulado De la recuperación a la renovación, el Banco Interamericano de Desarrollo hace un análisis del impacto económico que está acarreándole la guerra en Ucrania a la región latinoamericana. El análisis plantea un posible escenario de un crecimiento negativo de la región latinoamericana en el año 2023. Se prevé una situación fiscal compleja para la región. Estamos en una situación fiscal muy complicada en muchos de los países de América Latina y el Caribe y hay que buscar cuáles son las mejores estrategias. El BID plantea la necesidad de hacer reformas económicas estructurales en los países de América Latina. Nuevos inversionistas se acercan al proceso de salvamento de Justo y Bueno. En una reunión informativa, el agente liquidador Darío Laguado explicó que en el proceso han aparecido nuevos inversionistas. Sin embargo, aclaró que las dos compañías que ya están dentro del proceso tendrán la prioridad como turno preferente para el salvamento de Justo y Bueno. Juan Emilio Posada es el nuevo presidente de Interconexión Eléctrica S.A. ISA. La decisión se dio tras una reunión de la Junta Directiva de la compañía. Posada renunció a la Junta Directiva de Ecopetrol para asumir este cargo. Juan Emilio Posada es administrador de negocios de la Universidad EAFIT de Medellín y tiene una maestría en negocios internacionales y finanzas de la Universidad de Nueva York. Ha liderado importantes empresas del país como Avianca, ACES y Vivair. Los hogares terminaron el año 2021 con una deuda superior a los 21 billones de pesos, según un estudio del DANE y el Banco de la República. El DANE y el Banco de la República revelaron que al final del 2021 los hogares colombianos terminaron en situación de déficit. En 2020
los hogares fueron superavitarios y luego en 2021 pasaron a ser deficitarios con niveles de gastos superiores a sus ingresos. Mientras en el año 2020 los hogares ahorraron más de 45,6 billones de pesos porque el confinamiento impidió salir a vacaciones o a restaurantes, en el año 2021 con la reactivación el endeudamiento de las familias colombianas alcanzó los 21 billones de pesos. El informe también analiza la situación fiscal del gobierno, con unos ingresos que en el año 2021 alcanzaron los 343,7 billones de pesos, unos gastos superiores a 440 billones y un endeudamiento que alcanzó los 96,6 billones de pesos. Las ventas de vivienda en Colombia están disparadas. El Ministerio de Vivienda reportó que 18.504 unidades fueron vendidas durante mayo, un alza del 17%. La vivienda de interés social es la de mayor crecimiento en ventas. El Servicio Nacional de Aprendizaje anunció una feria de empleo para ofrecer 20.000 vacantes para técnicos y tecnólogos. A través de un espacio virtual creado por la Agencia Pública de Empleo, el SENA buscará ubicar laboralmente a 20.000 personas que hayan recibido capacitación en esta institución para diversas labores. Estamos buscando asesores de contact center, asesores comerciales, auxiliares de servicio al cliente. También estamos buscando técnicos en programación. Los interesados en conseguir empleo a través de esta convocatoria del SENA podrán postular sus hojas de vida a través de la página web de la entidad www.sena.edu.co. La gerente de Nubank Colombia, Catalina Bretón, anunció inversiones por 1,5 billones de pesos para los próximos 5 años. La inversión es con el fin de fortalecer el modelo de negocios y ampliar la cobertura de usuarios en el país. Más de 211.000 clientes en el 100% de los departamentos en 867 municipios ya cuentan con un servicio financiero de Nubank. Muestran que estamos creciendo más rápidamente en ese primer año de lo que han crecido tanto Brasil como México. La entidad seguirá fortaleciendo su estrategia digital. No creemos que la banca deba hacer algo diferente. O sea, ya vemos películas por internet, ya pedimos carros por internet, ya oímos música por internet. Todo eso lo hacemos por el teléfono. Entonces no creíamos que la banca debe ser algo diferente y es parte de la apuesta que le hace Nubank a la banca digital en el mundo en general, ¿no? Cabe anotar que la tarjeta Nubank no genera cuota de manejo. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,31% a 1.587 puntos. La acción de interconexión eléctrica ISA fue la que más subió, con una valorización de 3,13% a 22.430 pesos. La acción del Grupo Suramericana fue la que más bajó, con una pérdida de 21,03% a 45.630 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 23.000 millones de pesos, con una variación positiva de 0,64% a 3.290 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.790 pesos con 88 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.800 pesos y la venden entre 1.850 pesos. Un euro cuesta 4.055 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2.32. El azúcar se transó en 18,97 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $119.77. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $120.80. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.290 pesos.